Era el 19 de octubre de 2017, cuando los sensores del telescopio Pan-STARRS-1, ubicado en Hawái, detectaron algo que cambiaría la forma en la que la humanidad entendía su lugar en el universo. Una roca alargada, girando a gran velocidad y viajando. Desde fuera del sistema solar cruzaba nuestro vecindario cósmico, su nombre Fiu Aumuamua, que en hawaiano significa el mensajero que vino de lejos primero. Pero pronto, lo que parecía una simple roca espacial se transformó en uno de los mayores misterios científicos del siglo XXI. El objeto no se comportaba como los cometas o asteroides tradicionales, no dejaba cola de gas, no brillaba como otros cuerpos celestes. Su forma era completamente inusual, hasta 10 veces más largo que ancho, similar a un cigarro gigante o una nave. Y lo más extraño, cuando debía ralentizarse al alejarse del Sol, hizo lo contrario. Aceleró sin motores visibles, sin explicación clara. La comunidad científica debatía intensamente. Algunos pensaban que se trataba de un cometa, con una emisión de gas invisible. Otros que era un fragmento de un planeta destruido. Pero había una voz, una figura prominente en el mundo académico que se atrevió a decir en voz alta lo que muchos pensaban en secreto. ¿Y si no es natural? El profesor Avi Loeb, director del Departamento de Astronomía de Harvard, sostuvo una hipótesis que provocó controversia en todo el mundo. Según él, Oumuamua no era una roca cualquiera. Era posiblemente una sonda interestelar artificial, enviada por una civilización alienígena para explorar nuestro sistema solar. Loeb se basaba en múltiples anomalías. Primero, la aceleración inexplicable. Segundo, su geometría, una forma delgada y plana, como si estuviera diseñada para navegar a través del espacio interestelar, impulsada por radiación estelar. Tercero, su brillo inusual, que variaba de manera irregular, como si su superficie fuera metálica o reflectante. Y por último, su trayectoria no fue capturada por el Sol ni ningún planeta, sino que entró y salió como si supiera exactamente a dónde iba. En palabras de Loeb, si algo se comporta como una tecnología, debemos considerar esa posibilidad. Ignorarla sería arrogancia científica. La comunidad científica reaccionó con escepticismo. Algunos lo llamaron sensacionalista, otros dijeron que estaba empañando la reputación de Harvard. Pero el debate ya estaba abierto, y la pregunta rondaba en las mentes de millones de personas. ¿Y si realmente fuimos observados por una inteligencia más allá de la Tierra? Durante semanas, astrónomos de todo el mundo apuntaron sus telescopios a Oumuamua, intentando comprender su verdadera naturaleza. Pero el objeto no esperó. En cuestión de días, se desvaneció en la oscuridad del espacio profundo, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. En los años siguientes, nuevas investigaciones intentaron replicar las observaciones. Algunos modelos propusieron que podría tratarse de un fragmento de hidrógeno sólido o un objeto expulsado por una supernova. Pero ninguno de estos modelos explicaba todos los comportamientos anómalos de Oumuamua de forma coherente. La teoría alienígena, aunque arriesgada, seguía siendo tan válida como cualquier otra. Y entonces surgió una pregunta aún más inquietante. ¿Era Oumuamua único, o fue solo el primero? En 2023, los astrónomos detectaron otro objeto interestelar, llamado 2I Borisov. Pero a diferencia de Oumuamua, este sí se comportaba como un cometa típico. Eso hizo que Oumuamua fuera aún más especial, aislado, diferente, como un explorador solitario, o una máquina avanzada en misión de reconocimiento. Mientras tanto, Avi Loeb no se detuvo. Inició el proyecto Galileo, una iniciativa científica internacional para buscar, catalogar y estudiar posibles tecnologías de origen no humano que atraviesen la Tierra o nuestro sistema solar. Su visión es clara: si recibimos visitantes, debemos estar preparados para reconocerlos. ¿Y si no fue la primera vez? ¿Y si en el vasto océano del cosmos otras ondas ya han pasado por aquí sin ser detectadas? ¿Cuántos mensajeros nos han rozado sin que supiéramos que estaban allí? Los científicos ahora diseñan telescopios más sensibles, con inteligencia artificial capaz de distinguir objetos naturales de posibles construcciones tecnológicas. La humanidad ha abierto los ojos y ya no puede cerrarlos. A medida que Oumuamua desaparecía en la inmensidad del espacio, su sombra permanecía entre las páginas de la ciencia y la imaginación. Lo que una vez fue considerado un simple trozo de roca interestelar, se convirtió ahora en un símbolo de lo que aún no comprendemos. En un mensaje sin palabras, un visitante que no tocó la puerta, pero que dejó huellas invisibles en las universidades más prestigiosas del mundo. Comenzaron a surgir simposios, charlas y debates sobre el significado de Oumuamua. ¿Y si Avi Loeb tenía razón? ¿Y si, por una vez en la historia humana, una señal verdadera había pasado frente a nuestros ojos y la dejamos escapar? Los estudiantes de astrofísica hablaban en voz baja,
Fascinados, los astrobiólogos volvieron su atención a las ecuaciones de Drake y Fermi y las agencias espaciales, en silencio, comenzaron a redirigir recursos hacia la observación de objetos interestelares. Algo había cambiado. Una grieta se había abierto en el muro de nuestra certeza. Mientras tanto, Loeb escribía su libro Extraterrestre, el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra, donde defendía con argumentos sólidos y cifras calculadas que Oumuamua no debía ser descartado como fenómeno natural, no sin antes agotar todas las posibilidades tecnológicas. Una de sus hipótesis más provocadoras era la de una vela solar, una estructura ultra delgada capaz de usar la presión de la radiación estelar para moverse a través del espacio sin necesidad de combustible. Este concepto no era ciencia ficción. Los humanos ya habían probado una versión primitiva con la sonda japonesa Icarus. Si nosotros podíamos hacerlo, ¿por qué no una civilización miles o millones de años más avanzada? Oumuamua era una especie de boya interestelar, enviada para recolectar datos, medir radiación, o simplemente marcar una ruta. Y si eso era cierto, entonces su visita no era un accidente. Era parte de algo más grande, Unplanned, de una cartografía galáctica en la que la Tierra era solo un punto más. A muchos científicos replicaron: no hay pruebas directas. Pero Loeb respondían: tampoco hay pruebas directas de que no lo sea. Y si ignoramos esa posibilidad por prejuicio, no es ciencia, es arrogancia. En los foros surgieron teorías aún más osadas. Algunos decían que Oumuamua pudo haber enviado una señal mientras pasaba cerca del Sol, a otros que su paso estaba sincronizado con eventos de alta actividad electromagnética en la atmósfera terrestre. Ninguna teoría fue comprobada, pero todas apuntaban al mismo vacío inquietante en la falta de datos. No habíamos estado preparados. A raíz de eso, se impulsó el diseño de telescopios como el Vera San Rubin Observatory, capaz de escanear amplias porciones del cielo en busca de objetos anómalos. Se mejoraron algoritmos de rastreo. Se lanzaron misiones con inteligencia artificial para analizar los datos con precisión casi instantánea en la carrera por no volver a perder una oportunidad como Oumuamua había comenzado. Pero la verdadera pregunta seguía sin respuesta. ¿Estamos solos? Esa duda, que ha acompañado al ser humano desde que alzó la vista al cielo estrellado, ahora se volvía más urgente. Si algo o alguien nos había visitado, ¿por qué no intentó comunicarse? ¿Era acaso un gesto de precaución en simple test? ¿O fuimos considerados irrelevantes para su propósito? En palabras de Loeb, cuando vas por la carretera y ves un hormiguero, no te detienes a hablar con las hormigas. Quizás eso somos todavía. Las implicaciones filosóficas y existenciales eran tan profundas como las científicas. Religiones, gobiernos, instituciones académicas, todos se enfrentaban a la posibilidad de no ser el centro del universo. Mientras tanto, el cielo permanecía igual en silencioso en infinito, pero ahora cargado de posibilidades.